Buenos días a todos. Hoy es martes 12 de mayo. Seguro que echasteis de menos mi vídeo de ayer lunes. Lo que pasa es que preparando el programa de recuperación de las evaluaciones primera y segunda, para quien la tiene pendiente, y bueno, viendo una serie de cosas de gestión de la materia y de tutoría, la verdad es que no tuve tiempo. Entre el fin de semana y el día de ayer se me fue pues en esas tareas. Entonces, bueno, supongo que tampoco os importaría mucho porque seguro que teníais trabajo que hacer de otras materias. Empezamos hoy, martes, nuestras lecciones y vamos a continuar con el tema de perímetros y áreas. Enganchábamos ya la semana pasada el de polígonos y circunferencia con el cálculo de perímetros y áreas. Estuvimos viendo el teorema de Pitágoras y os decía que el labbook lo íbamos a acabar esta semana añadiendo a los elementos que ya tenemos, que yo los tengo por aquí, algunos de ellos, pues añadiendo a estos elementos las fórmulas. De los perímetros no me parecen tan interesantes, pero de las áreas sí. Entonces, las fórmulas que vamos a tener que resumir y que incluir en este material para que así nos quede ya todo recogido son estas de aquí. Alguna ya la conocemos, pues el área del rectángulo y del cuadrado, supongo que todo el mundo se acordará. La del triángulo, base por altura partido por 2, y además, bueno, lo hemos practicado alguna vez. Pero luego rombo, romboide y trapecio, no. La del polígono regular ya la teníamos apuntada, porque aquí cuando hablábamos de los polígonos regulares teníamos esto de aquí, que era que el perímetro era el número de lados por la medida de cada lado, y por otra parte el área era perímetro por apotema partido por 2. Entonces esto, fijaos que ya nos sirve, porque justamente es lo que está ahí. ¿Qué tendríamos que añadir? Bueno, vamos a ver. Podría haber quedado un poquito mejor, ahora creo que me va a quedar un poco atrapallado. Pero yo aquí en el de triángulos lo que voy a hacer es aprovechar este hueco para poner la fórmula del área. Como os digo, la del perímetro no me parece tan importante porque realmente tiene mucha lógica, o sea, solamente tengo que sumar los lados. Pero el área sí que es bueno recordar que es base por altura partido por 2. Yo ya me acuerdo de qué significan las letras, entonces no me hace falta escribirlo, pero a lo mejor a vosotros sí que os vendría bien, ¿vale? B por H partido por 2. Yo ya sé que B es la base y H es la altura, y sé elegirlas bien. Es decir, si por ejemplo tuviéramos esto de aquí, este triángulo me refiero, la base sería la que está ahí apoyada y la altura sería el trazo discontinuo. Bueno, entonces, del triángulo lo tengo. Ahora, ¿cuáles más quiero añadir? Pues ya vienen dentro de nuestra sección de cuadriláteros. Aquí me queda un montón de sitio libre, entonces puedo aprovechar y ponerlo aquí. Entonces, de hecho sí, lo voy a hacer así, porque aquí me quedó muy poquito hueco. Me gustaría poner la fórmula al lado de cada figura. Lo que pasa es que no sé yo si me quedará un poco chiquitajo. Bueno, lo voy a poner en los dos sitios, así veis cómo queda. Venga, vamos a ver. El resumen en la portada me quedaría así, ¿vale? Puse las áreas de cuadrado, rectángulo, rombo, romboide y trapecio. Añadí además aquí en el rombo que tengo que utilizar las diagonales. Y después por aquí por el medio lo que fui haciendo es añadir por aquí dentro de las figuras, añadí no solamente la expresión, sino también si había alguna letra que entraba en juego y que todavía no estaba representada, como por ejemplo la altura del romboide o las diagonales del rombo, pues la fui añadiendo también, ¿vale? Y aquí está la de los trapecios. Vale, entonces, con estas que acabamos de añadir y lo que ya sabíamos de los polígonos regulares, estamos listos para hacer los ejercicios de hoy que se van a centrar en el cálculo de áreas y perímetros de polígonos. Nuestras herramientas son las fórmulas que nos permiten calcular cuál es el área de diferentes polígonos. Nos vamos a centrar en los polígonos que no son triángulos, porque con los triángulos ya tuvimos un vídeo bastante dedicado. De todos modos, veréis que muchas veces cuando tenemos que calcular el área de algún polígono de estos, nos aparece algún triángulo por ahí por el medio, incluso el teorema de Pitágoras,
con lo cual no lo dejamos de lado del todo. El área del rectángulo, ya sabéis, base por altura, cuadrado, lado al cuadrado. El rombo, producto de las diagonales partido por 2. Es algo así como que si tenemos en cuenta estas dos diagonales, si hacemos el producto de las dos diagonales, estaríamos calculando el área de este rectángulo. Pero es que de ese rectángulo nos sobrarían este triángulo, este triángulo, este triángulo y este triángulo, que si os dais cuenta, como todos estos triángulos son iguales, digamos que estos de aquí que estamos añadiendo a mayores son también lo mismo, por eso dividimos entre 2. El romboide, el área es base por altura, como si fuera un rectángulo, no tiene más, pero la diferencia está en que en el rectángulo tomamos la longitud de los lados, sería un lado por otro, y aquí en el romboide multiplicamos uno de los lados, sí, pero por la altura, no por el otro lado. Bien, después el trapecio. El área de este trapecio se calcula de esta manera no porque sea un capricho, sino porque tenemos, digamos que es como si fuera un rectángulo, pero no, vamos a ver, no este rectángulo grande como si los lados paralelos midieran lo mismo que la base larga, tampoco este rectángulo más pequeño, como si los lados paralelos midieran lo mismo que la base corta, sino que estamos calculando cuál es el área del rectángulo intermedio. De ahí que nos aparezca este término. Base más base partido por 2 es como calcular la medida media, la longitud media de esas bases. Y después ya tendríamos lo de base por altura, por así decirlo. Luego de nuestro polígono regular, pues tenemos que recordar esto, que el área es el perímetro por la apotema dividida entre 2. La apotema, el segmento que va del punto medio hasta, y es perpendicular al lado. Cuando es un polígono regular resulta que esto es el punto medio del lado y el perímetro es el número de lados por la longitud de cada lado. Vale, ahora aquí debajo de los trapecios vamos a detenernos un momento porque hay dos casos particulares. Bueno, hay tres tipos de trapecios, como sabéis, que son el isósceles, el rectángulo y el escaleno. Muchas veces en los enunciados de los problemas y ejercicios nos dicen tenemos un trapecio isósceles o un trapecio rectángulo, y si no visualizas en tu cabeza qué narices es eso, pues no lo puedes resolver. Entonces, este trapecio que tiene los lados no paralelos iguales es un trapecio isósceles. Mientras que el de abajo, cuya particularidad es que tiene dos ángulos rectos, es decir, este y este, se llama trapecio rectángulo. ¿Vale? Trapecio, rectángulo y trapecio isósceles. Y después estaría el trapecio escaleno, que es en el que no se cumple ninguna de estas historias, pero ese digamos que es el normal. Y además os pongo también aquí un recordatorio de cuáles son los elementos de un polígono. Voy a hacer un poco de zoom. Bueno, los lados no tienen mucha historia, los vértices que serían como las esquinas, diagonales, los segmentos que unen vértices no consecutivos, porque lo otro serían lados, y después ángulo interior, pues esto de aquí, ¿vale? Bueno, entonces se supone que esto lo tenemos que tener a mano apuntado en algún tipo de chuleta o en nuestro lapbook, y vamos entonces a hacer ejercicios. No voy a hacer todos hasta el final, sino que me voy a centrar en el planteamiento porque al final después es hacer operaciones con la calculadora, no tiene tanto interés. El 23. Calcula el área de un trapecio rectángulo cuyas bases miden 10 y 12 milímetros y su altura 5 milímetros. Vale, trapecio rectángulo, ya sabemos cómo es. Resulta que es de esta manera, dos ángulos rectos. Las bases son los lados paralelos, entonces las bases que son esta y esta me dicen que miden 10 y 12, ojo, que son milímetros. Y la altura son 5 milímetros. Bueno, no sé por qué le puse las unidades a ese. Entonces, si nos vamos a cuál es la fórmula de nuestro trapecio, sería base, suma de las bases por altura partido por 2. ¿De acuerdo? Pues entonces el área sería
base más base por altura partido por 2. Ponemos siempre la fórmula y luego sustituimos los datos. Así también nos ayuda a ir aprendiéndolas. 12 más 10 por la altura, que son 5, partido por 2. Y esto nos dará lo que sea. ¿En qué unidades? En milímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Bueno, en concreto este es fácil, porque este son 11 por 5, son 55 milímetros cuadrados, ¿vale? Esta sería la solución del 23. Ahora, el 24 nos dice, calcula el área de estas figuras. Bueno, la del apartado A sería un trapecio que tiene pinta de ser isósceles, pero ni siquiera me hace falta saberlo, porque lo único que necesito es saber las longitudes de las bases, que las tengo, y la altura. Entonces nada, base mayor más base menor por altura partido por 2. 5 más 3 por 3 entre 2. Y lo que me dé en metros cuadrados. Este sería en el apartado A. Y ahora el apartado B, ¿qué tenemos? Este sí que ya es un poco más interesante. Tenemos un trapecio rectángulo. Necesito conocer esta altura, h, pero no es un dato que me den. Entonces tengo que sacarlo sabiendo lo siguiente. Si yo cojo ese triangulito de ahí, la dimensión que no conozco y que quiero conocer es esa h, conozco cuánto mide este lado, me faltaría este otro, pero es muy sencillo, porque resulta que si esto todo son 4 metros y esto son 2,5, dado que esto es un triángulo rectángulo, resulta que esto es un rectángulo y entonces este trocito, ¿cuánto medirá? Los 4 metros menos 2,5 metros. Pues estos son 4 menos 2,5. Por lo tanto, ¿cuánto valdrá nuestra h? Lo tendremos que sacar con el teorema de Pitágoras. 2,1 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 4 menos 2,5 es 1,5. Pues 1,5 al cuadrado. Entonces nuestra h es la raíz cuadrada de 2,1 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado. Recordad que si quiero calcular un cateto tengo que hacer una resta, ¿vale? O sea, dentro de esa raíz me va a quedar una resta. Bueno, de ahí sacaría nuestra h y una vez que la tenga me voy a la fórmula base mayor más base menor por altura partido por 2 y tendría 4 más 2,5 por lo que me dé aquí partido por 2 y el resultado que sea. 26, venga, dibuja un trapecio isósceles. Bueno, lo que siempre os digo, yo es que ya creo que me canso de repetirlo. Paráis el vídeo, lo intentéis vosotros y así practicáis, a ver si os sale bien. 26. Dibuja un trapecio isósceles de bases 3 y 5 centímetros y lados iguales de 4 centímetros. Calcula su área y su perímetro. Bien, trapecio isósceles. Isósceles viene siendo que los lados no paralelos son iguales. Aproximadamente. Bueno, ya sé que tengo aquí un patrón punteado, pero aún así no lo hago bien. Los lados iguales miden 4 y las bases 3 y 5. El perímetro, muy sencillo, sería la suma de esos lados. Bien, el área, pues nada, tengo que calcular cuánto vale la altura. Esa altura h. ¿Cómo puedo hacer? Voy a tener que buscarme un poco la vida y saber en esos triángulos, o sea, es decir, tengo que coger este triangulito y determinar cuánto vale primero este cateto y después cuánto vale el que yo necesito, la altura. ¿Cómo sé cuánto mide este cateto de aquí, este trocito? Y si hago la misma división del otro lado, esto me dirá lo mismo, lógicamente. Porque como es un trapecio isósceles, lo que ocurre es que este lado corto, o sea, esta base pequeña, está centrada. De modo
que es sencillo calcular cuánto miden estos dos. Porque, vamos a ver, supongamos que le llamo X, ¿vale? ¿Qué tendría? Que 3 más X es igual a 5, ¿sí? O sea, si planteamos este trozo más este, es decir, X más 3 más X, tiene que ser 5, que es todo. Así que es muy sencillo calcular que nuestra X tiene que valer 1. Y ahora ya sabemos que nuestro triángulo es este. Ese cateto es 1, la hipotenusa es 4 y nuestra altura pues es h. 4 al cuadrado es igual a h al cuadrado más 1 al cuadrado. Nuestra h entonces es 4 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Calcularíamos cuánto da nuestra h y en el área tendríamos base mayor más base menor por altura, que la voy a escribir así en negro para que identifiquemos fácil que es la misma, que estamos calculando ahí abajo a la derecha. Y entonces nada, 5 más 3 por lo que nos dé h partido por 2. Y ya estaría. Y ahora el 27. ¿Cuál es el área de un trapecio isósceles cuyo perímetro es 28 centímetros si sus bases miden 6 y 12? Vale, pues entonces tenemos una situación similar. O sea, la figura básicamente es del mismo tipo, pero resulta que los datos que conocemos ahora son distintos. Las bases son 6 y 12 y nos da el perímetro. El perímetro son 28 centímetros. Ahora, lo primero lo que le vamos a llamar X es a los lados que son iguales y que no son paralelos. De modo que ese perímetro será la suma de las dos bases más esos dos lados. Así sacamos cuánto vale nuestro lado desigual, que serían 28 menos 6 menos 12 y partido por 2, que son 5 centímetros. Y ahora que ya sabemos esa medida, utilizando un razonamiento similar al anterior, cogemos y calculamos nuestra h. A ver, ¿cuánto valdrá ahora este trozo? Es decir, ahora yo necesito conocer de este triángulo, esto vale 5, quiero saber h, ¿cuánto vale este cateto? Utilizamos el mismo razonamiento que antes. Este trozo más 6 más este trozo tiene que valer 12. Por lo tanto, es evidente que esto tiene que valer 3. Pues sacamos que nuestra altura, bueno, ya lo pongo directamente, ¿vale? Serían 5 al cuadrado menos 3 al cuadrado, que son 4. Y por último, nuestra área será base más base por altura partido por 2, donde las bases son 12 más 6 por 4 partido por 2. Siguiente, venga. Halla el área de un cuadrado cuya diagonal mide 18 centímetros. Vale, nuestro cuadrado, nuestra diagonal, que mide 18 centímetros, necesito el área. Es decir, necesito saber cuánto es el lado. Bueno, nos centramos en este triángulo. Es un triángulo rectángulo del que sé que 18 al cuadrado es igual al lado al cuadrado más lado al cuadrado. Sacamos entonces 18 al cuadrado, esto es 2 veces lado al cuadrado. Primero pasamos dividiendo el 2. 18 al cuadrado partido por 2 es igual a lado al cuadrado. Y de aquí nuestro lado, vosotros podéis ir calculándolo por el camino si queréis, pero yo es que no quiero coger la calculadora. Nuestro lado saldría de ahí. Y una vez que tengamos el lado, pues nada, el área será lado por lado. Ah, bueno, de hecho, mirad, ya nos sirve con esto, o sea, va a ser esto. Pero bueno, el proceso habitual sería calcular primero el lado y después multiplicar lado por lado para calcular el área. Ahora, venga, 29. Calcula el perímetro y el área de un rombo de 7 centímetros de lado y cuya diagonal menor mide 5 centímetros. Bien,
El rombo, ¿cómo es? Es como un cuadrado, pero descuadrado. O sea, un cuadrado al que han movido. Pero la cuestión es que si lo asemejáis a un cuadrado, os dais cuenta de que los 4 lados del rombo son iguales. L es igual a 7 y la diagonal menor mide 5 centímetros. Estas son 5. Esta no la conozco y resulta que necesito conocerla para calcular el área. El perímetro es muy sencillo porque el perímetro sería 4 veces el lado, 28 centímetros. Pero para el área, mirad, diagonal mayor por diagonal menor dividida entre 2. Necesito sacar la diagonal mayor. ¿Cómo la voy a sacar? Pues utilizando un triángulo. Si nos fijamos, por ejemplo, en este y le hacemos un zoom, tenemos lo siguiente. Esto mide 7, que viene siendo el lado del rombo, es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Ahora, esto de aquí es la mitad de lo que mide la diagonal menor, con lo cual sería 5 medios. Y ahora, esto de aquí, que le voy a llamar, pues no sé, le voy a llamar X, por ejemplo, va a ser la mitad de lo que mida la diagonal mayor. Entonces, con Pitágoras planteamos que 7 al cuadrado es x al cuadrado más 5 medios al cuadrado. Si queréis en lugar de 5 medios ponéis 2,5. De aquí sacamos nuestra x. Esto, una vez que lo tengamos, lo que hacemos es calcular la diagonal mayor como 2 veces lo que valga ese valor de x. Y luego solamente tendríamos que sustituir y calcular el área. Bien, vamos aumentando el número de lados de nuestro polígono. Ahora resulta que tenemos ya un hexágono por aquí. Calcular el área de un hexágono de apotema 1,7 centímetros y perímetro 12 centímetros. Se supone que es un hexágono regular, porque los hexágonos regulares, o sea, los polígonos regulares en general, su área era perímetro por apotema partido por 2, con lo cual el perímetro es 12, la apotema es 1,7 partido por 2 y ya está. 37. Calcula el área del siguiente polígono. Vale. ¿Qué tenemos? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, pues perfecto. Es un octógono, ¿vale? Bueno, octógono o octágono. Perdón, octágono. Para calcular el área, como esto es un octágono regular, porque se ve que todos los lados miden lo mismo, vamos a utilizar la misma fórmula de antes, perímetro por apotema partido por 2. El perímetro es muy sencillo, porque como todos los lados valen lo mismo y sé cuántos hay, de hecho, a ver, el perímetro es el número de lados por la longitud del lado. Tengo 8 lados por 1,5. Estos son 12 centímetros. Ahora, ¿cuánto vale la apotema? Tengo que calcularla utilizando el teorema de Pitágoras. La apotema sería, por ejemplo, vamos a representarlo aquí, sería esto. La dimensión que me dan es, digamos que el radio, ¿vale? Entonces tendríamos en ese triángulo que acabo de representar, tendríamos que estos son 2 centímetros. Esto es lo que yo quiero saber, le voy a llamar A de apotema, no de hipotenusa, de Pitágoras, ¿vale? Y claro, me falta este ladito de aquí. Pero como es un polígono regular, la apotema coincide justo en el medio del lado, con lo cual eso mide la mitad de lo que mida el lado, la mitad de 1,5. 1,5 partido por 2, es decir, 0,75. Entonces de aquí, 2 al cuadrado es A al cuadrado más 0,75 al cuadrado. Sacamos cuánto es nuestra apotema. Raíz de 2 al cuadrado menos 0,75 al cuadrado. Y una vez que tengamos el valor de esa apotema, cogemos y la sustituimos en la fórmula del área
el perímetro ya lo sabemos y no tenemos más que hacer cuentas. Vamos allá. Calcula la apotema de un pentágono regular cuyo lado mide 3 centímetros y su área 15,48 centímetros cuadrados. Vamos a ver, la apotema de un pentágono, más su área. Su área es perímetro por apotema partido por 2. Vale. Entonces, calcula la apotema de un pentágono regular cuyo... Vale. Después, por otro lado, sabemos que el perímetro es el número de lados por la longitud de cada lado. Esto es un pentágono, entonces esto es 5 lados por 3 centímetros que mide cada lado. Genial. Entonces, resulta que este perímetro va aquí. Conozco el área, solamente tengo que despejar la apotema, ¿vale? O sea, aquí sé que 15,48 es igual al perímetro que son 15, que lo acabo de calcular, por la apotema, y esto partido por 2. Despejo la A y punto. Y el último, calcular el área de un hexágono regular de radio 3 centímetros. Esto viene siendo que un hexágono regular es... O sea, tiene una particularidad, que es que está compuesto por triángulos equiláteros. Como está compuesto por triángulos equiláteros, ocurre lo siguiente, que cuando tenemos uno de esos triángulos, si sabemos el dato que nos dan es el radio, resulta que el radio es, por ejemplo, pues eso, del punto medio a uno de los vértices. Coincide con el lado de esos triángulos equiláteros. Con lo cual, en realidad, además de darnos ese radio, nos están dando el lado del hexágono. Entonces, nuestro perímetro lo tenemos claro. Nuestro perímetro será 6 lados por 3 centímetros que mide cada lado, 18 centímetros. ¿Cómo sacamos nuestra apotema? Nuestra apotema es esta, sabiendo que este cateto mide la mitad de lo que mide cada lado. Por Pitágoras sacamos cuánto vale la apotema y por último, lo de siempre, perímetro por apotema partido por 2. ¿Qué me vais a tener que entregar relacionado con este vídeo? Bueno, fijaos, atentos. Tenéis que resolver en la libreta, después pasarlo a PDF, importante, a PDF. Tenéis un vídeo la semana pasada en el que os explico cómo podéis pasar documentos a PDF, incluyendo lo de sacarle fotos utilizando la aplicación. Y lo que vais a hacer es, ese PDF me lo entregáis en la tarea que se llama de la siguiente manera. Áreas y perímetros, vídeo del martes, ¿vale? Para que no tengáis pérdida. Los ejercicios que el ejercicio en sí que vais a tener que resolver es el que está aquí abajo. Nombra cada uno de los siguientes polígonos y halla su perímetro y su área. Entonces, ojo, de cada uno de esos, el nombre, el perímetro y el área. No me vale solo con el resultado, está aquí escrito. Lo de que no me vale solo con el resultado, necesito ver cómo llegáis a ese resultado. Cuando tengáis que calcular el área, como vais a aplicar una fórmula, escribís la fórmula, igual que he estado haciendo yo en los ejercicios. Y una novedad de esta semana es lo que está aquí escrito. Es lo que está aquí escrito. Que el plazo de todas las entregas va a ser hasta el viernes a las 2:30 de la tarde. Para facilitarme a mí la gestión y la corrección, básicamente, es por eso. El último vídeo con tareas será el jueves, ¿vale? De modo que tengáis tiempo para todo. Si veo que, bueno, pues al final por la organización de la semana
os quiero mandar alguna tarea el viernes, entonces os ampliaría el plazo, pero inicialmente mi plan va a ser este. Y además recordad que el labbook me lo vais a tener que entregar el viernes. Ya os diré exactamente cómo, qué fotos quiero que me entreguéis o cómo, ¿vale? Pues nada más, cuidaos mucho.